¿Qué es la biodesprogramación? Es una técnica psicológica de 1 a 1 en donde buscas un evento traumático que esté afectando la biología del ser humano o que esté relacionado con un síntoma. ¿Para qué lo buscamos? Para primero, obviamente, comprenderlo y trascenderlo. Al trascenderlo, podemos favorecer la salud de la persona y el alma pues, es la información del ser humano. En esa es la parte inconsciente, también llamada psique, y es donde está guardado en nuestro inconsciente las memorias, nuestras reacciones inconscientes. Todos son códigos, son programas que se van generando en nuestra vida, pero hay que tomar en cuenta que hay historia heredada de nuestros ancestros. Por ejemplo, si alguien se quita la vida a los 47, yo al llegar a mi edad de 47 puedo empezar a tener pensamientos sin saber por qué, pero debe de haber siempre un desencadenante. El desencadenante para llegar a ese punto es el rechazo. Y podemos encontrar el rechazo desde el vientre materno, que tu mami haya pensado en no tenerme, llegas a esa edad, revives el rechazo y entonces se activa la memoria de yo no debería estar aquí. Lluvia de luz sobre mi cuerpo, una energía multicolor me está llamando. Lluvia de luz me va encendiendo y en el silencio el dolor se va apagando. El pasado ya no importa. La biodesprogramación es una propuesta de la medicina alternativa que busca encontrar el significado emocional de las enfermedades para buscar, a partir de ahí, opciones para llevar una mejor calidad de vida. Nuestro invitado de hoy nos cuenta sobre las bases y fundamentos que respaldan esta teoría, así como los resultados que él ha observado en sus consultantes. Es fundador del Instituto Fernando Sánchez, donde emplea su método personal para capacitar y certificar biodesprogramadores con el diplomado más completo en su tipo. Actualmente cuenta con cientos de alumnos en 8 países diferentes. Fernando es conferencista, imparte cursos y ofrece consultas presenciales y en línea a personas de todo el mundo. Dicho por él mismo, su misión es acompañar a las personas a descubrir la emoción que muchas veces permanece en el inconsciente y se refleja en patrones de conducta que nos llevan a vivir la vida en cierta manera o a experiencias de salud no deseadas. Bienvenido a Caminos con Luz María Cetina, Fernando Sánchez. Este día vamos a sumergirnos en una teoría fascinante que puede hacer cambiar tu mente, tu cuerpo. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la biodescodificación? ¿Las leyes biológicas? Bueno, pues son teorías que desafían la forma en que pensamos sobre nuestra salud. Es una herramienta para entender mejor nuestro cuerpo, nuestra mente. Pero ¿cómo se relaciona con la medicina tradicional? En este programa vamos a explorar las conexiones, las diferencias, porque la salud es un viaje personal, es un viaje único. Esta es una teoría, es un punto de partida para la reflexión, para el diálogo. No reemplaza el consejo médico profesional. Y bueno, vamos a platicar con el verdadero experto en este tema que nos vas a sacar de todas las dudas que tenemos. Gracias, Fernando Sánchez, por estar aquí con nosotros en Caminos con Luz María Cetina. Luzma, el placer es mío y cuantas veces me invites, yo aquí estaré con muchísimo gusto compartiendo con todos tus seguidores. Muchas gracias. Es un privilegio tenerte y platicar de este tema que de pronto es confuso, de repente es polémico. Polémico, sí. De repente es de cuidado también. Hay sistemas como que, no sé, la medicina tradicional se ha visto agredida de alguna manera o descalifica también esto que vamos a platicar y por eso esto es una charla. Y como bien lo dije a la entrada, es una herramienta de la cual vamos a platicar. ¿Te parece? Claro, así debe ser con respeto a todas las áreas, ¿no? Exactamente, claro. Y cada área también trae sus propios beneficios. Claro. Yo quiero, primero que nada, que empecemos para que la gente, la comunidad que sigue en este programa, entendamos todos y estemos sobre la misma página sobre qué es exactamente la biodescodificación y cómo funciona. Bueno, mira, cuando yo empecé a estudiar, ¿Sí? yo empecé a estudiar la biodescodificación de manera empírica y asistí a 2, 3 cursos por ahí. Con el tiempo empecé a impartir pláticas y bueno, por ahí recibí un tema de
de parte de registro de marcas. Entonces yo lo manejo como biodesprogramación Ok. porque el tema de biodescodificación está registrado. Ah, muy bien. Qué Ujú. bueno que lo Y la aclaras. persona me pidió que no se manejara. Ok, ¿Sí? perfecto. Aunque no lo usan como tal ya, pero bueno, hay que respetar. Entonces en la biodesprogramación, que fíjate que en el momento... Es un sinónimo. De hecho, creo Sí. que lo entiendo mejor como Como me lo estás diciendo tú, biodesprogramación, sí. a como... Sí, porque entiendes más un programa que un código. Correcto. Sí, hablamos de biología los dos, pero uno sería un código y otro es un programa. Que al final podríamos hablar de lo mismo, porque el programa es algo que se activa automáticamente. Ese es un programa. Algo que tú previamente tienes instalado y se activa automáticamente. Es como una reacción automática. Y el código se habla más bien de un lenguaje que está codificado. Ok. Entonces, la biodescodificación podría referirse al código que queda ahí guardado, a lo no dicho, a lo no expresado. Y la biodesprogramación habla más de algo que sucede automáticamente como una reacción programada. Entonces, ¿dirías que nosotros como seres humanos estamos programados? Y entonces Claro, en lo que claro, vamos a todo es trabajar un es en programa. Claro, desprogramar, claro, ¿no? tu respiración, tu parpadeo, tu digestión. Hay muchas cosas que están programadas, la forma en la que duermes, la forma en la que haces el amor, a lo mejor la forma en la que tienes un orgasmo. Probablemente esa fue la forma en la que te concibieron en esa posición. Ay, O sea, papás, todo- gracias. Ah, ¿verdad? todo al final es un programa. ¿Y qué es un programa? Información. Ok. Es información. Entonces, por eso es que nos parecemos a papá, tenemos movimientos como papá o mamá, son programas, todo es un programa. Ahora, quizá alguien te diría, pues es que eso es genética. Sí, la genética es información que viaja a través de los genes. Va. Ahora por eso nos parecemos a ellos. ¿Y qué es básicamente la biodesprogramación? Abordando a tu tema que te decía que al principio sí me afectó un poco cambiarle el nombre, dije la gente no lo va a comprender. Ahora me siento muy contento de decir de que hemos podido evolucionar la biodescodificación. Lo digo con mucho orgullo porque como mexicano, y te lo digo de corazón, y sin querer sonar presuncioso, hemos aportado muchísimas cosas que no estaban en la literatura de la biodescodificación a través del estudio de la propia consulta, porque la consulta se vuelve tu salón de investigación, ¿sí sabes? Sí. Con cada paciente vas comprobando cosas, vas viendo comportamientos y puedes ir confirmando cosas. Y además hemos desarrollado un plan de estudio, que no vengo a hablar de eso como tal, pero decirte que hemos desarrollado, por ejemplo, yo me acuerdo en su momento buscaba cómo desprogramar las adicciones y no había información. Y hoy por hoy nosotros tenemos una materia de biodesprogramación de las adicciones que hicimos en conjunto con personas que trabajan en AA, Fabi, Rafa, compañeros míos, en conjunto y pudimos lograr esta materia. Entonces ya la hemos ampliado. Pero bueno, ¿qué es la biodesprogramación? Es una técnica psicológica de uno a uno, como cuando vas al psicólogo, en donde buscas un evento traumático, por llamarlo de alguna manera que lo podamos entender fácilmente, que esté afectando la biología del ser humano. O sea, es un evento traumático que esté relacionado con un síntoma. ¿Para qué lo buscamos? Para primero, obviamente, comprenderlo y trascenderlo. Al trascenderlo, podemos favorecer la salud de la persona emocional y por ende va a haber una recuperación física. O sea, va a verse reflejado en una recuperación física. Eso es la biodesprogramación. Ahora, inicialmente eran síntomas, nosotros hemos podido agregar temas de relaciones personales o interpersonales, perdón, y temas de dinero, porque también inconscientemente nos podemos proteger de miedos vividos en el árbol familiar, que han pasado cosas para no tener dinero, abundancia, trabajo, etcétera, ¿no? Oye, pero darle al clavo porque bueno, hay traumas que a lo mejor o vivencias difíciles que hemos vivido en nuestra vida, que las tenemos muy presentes, muy claras, hasta acordamos qué traíamos puesto. Pero quizá cuando somos mucho más chiquitos y no tenemos esa memoria tan clara, o incluso cuestiones que pudieron haber pasado en nuestro sistema familiar, O dentro del vientre materno. o dentro del vientre materno, y todas estas cuestiones que no, o hubo secretos a lo mejor en generaciones previas a la tuya, donde todo está a nivel sistémico, energético, y tú no tienes la conciencia de que a lo mejor este padecimiento físico te está afectando por ciertas cosas que tú no tienes ni la menor idea. Sí, pues eso es lo que se hace en la consulta. La consulta es una búsqueda de ese evento. La Por eso, pero consulta si es no una tengo la búsqueda. conciencia como para Hay contártela. muchas herramientas para, por ejemplo, hay gente que es adoptada. Alguna vez traté a una persona que tenía esquizofrenia y era adoptada.
Entonces, tú puedes saber cuál es la vida de los padres o de los antepasados o del árbol familiar. Puedes sacar información relevante a través de la vida de la persona. Por ejemplo, una persona que es esquizofrénica va a escuchar voces. Pero a ver, no todos escuchan lo mismo. Un esquizofrénico podría escuchar unas voces y palabras X y otro esquizofrénico va a escuchar. Entonces, lo que escucha te va a hablar de lo que se vivió en el trauma. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, una persona adoptada a través de sus parejas puede conocer a sus padres y a través de sus suegros va a conocer a los abuelos. ¿Cómo puede ser eso? Sí, porque bueno, esto no lo vas a ver normal, eso no estaba en la biodescodificación, es algo que nosotros hemos descubierto y lo hemos puesto a disposición para el que quiera, ¿no? El que estudiar con nosotros, pero ahí te va. Somos papá y mamá. Siempre nos vamos a parecer más a uno que otro. Todo el mundo lo sabemos. Hoy yo soy muy parecido a mi papá o me resueno más con él o con mamá. Entonces, las personas con las que tú te vas a llevar mejor, si tú te pareces a papá y eres como él, tú vas a resonar con mujeres, en mi caso hombre, con mujeres como mamá. ¿Sí? Si yo encuentro mujeres como papá, voy a chocar porque es la misma información y se repelen, ¿no? Entonces, mujeres con las que me lleve bien van a ser mi madre, ¿correcto? Y si mi pareja representa a mi madre y me caso con mi madre, sus papás, que son mis suegros, son mis abuelos maternos. Y entonces a través de tu pareja puedes conocer cómo fueron tus padres. Si eres adoptado, por ejemplo, no sabes si es mamá o papá, puedes intuir que tu pareja puede ser tu mami o tu papi y que tus suegros van a ser uno de tus dos abuelos, paternos o maternos. Y ahí empieza a abrirse toda la información. Oye, esto yo lo había escuchado de un astrólogo. No tiene absolutamente No, nada yo no he que ver. estudiado astrología. Nada que ver. No. Sí, porque él lo que trabajaba era la línea de vida de cada persona. Y Yo hago la sacaba línea estas de la vida. conclusiones. Ajá. Ajá. Sí, y ahí está la información, a qué se dedica tu papá, a qué se dedica tu esposa o tu esposo y los abuelos, si tienen dinero, si no tienen dinero, o es alcohólico, o esto, puedes sacar mucha información relevante ahí. Y dime una cosa, o sea, ¿cuáles serían los beneficios, no? O sea, digamos que este es un poquito lo que significa, es cambiar el programa para sanar quizá temas psicoemocionales, también mentales y... ¿Para qué sirve? Ajá, exacto. O sea, ¿cuáles son los beneficios que podemos llegar a tener, aparte de, claro, nuestra salud integral? Alguien que no tiene nada que ver con la salud de Napoleón, pero tiene una frase que la podemos bien aplicar aquí. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Para mí, el conocimiento de tu información te puede llevar de manera consciente o te puede llevar a tomar decisiones más conscientes. ¿Para qué? Para sanar, para vivir mejor, para ser más felices, para evolucionar. De hecho, nosotros el sentido biológico de la vida del ser humano es sanar la historia familiar. Venimos a evolucionar. Si no, seguiríamos cazando mamuts con una tanga brasileña en la selva, ¿no? O sea, eso no sucede. Porque inconscientemente ya tenemos ese programa de que queremos ser mejores que nuestros ancestros, pero acabamos repitiéndolos. Y muchas de esas repeticiones han generado sufrimiento. No es que sean malas decisiones. Ojo, aquí me gusta a mí hacer un paréntesis muy puntual. No podemos decir que tomaron malas decisiones, porque si basamos que esa decisión está tomada con su nivel de conciencia de ese momento y con la información que tenían ahí, con las herramientas que tenían, entonces fue una decisión perfecta. Pero quizá esa decisión generó mucho sufrimiento. Entonces hoy por hoy tenemos que ser conscientes de esas decisiones para poder tener mejores decisiones que lleven a una mejor vida para nosotros y para los que nos siguen o las generaciones que vienen. Y para eso es importante conocer la información. Y dos, cuando hay síntomas, muchos de ellos pueden estar ligados directamente, todos, ¿no? Porque al final un síntoma nos habla de una decisión que no se ha tomado y se habla de que nos está invitando el cuerpo a hacer cambios, pero muchos de esos vienen ligados de historias de la familia, ¿no? Del árbol transgeneracional. Y hay que conocer qué es, ¿no? Para tomar mejores decisiones, ¿no? Todos tenemos un programa activo. O sea, tenemos muchos programas, cientos, miles. Miles y miles de programas. ¿Qué pasa en una persona que
pues nada más no tienes estos recursos o no tienes información o pues como que medio que pasa la vida medio sin ver, no te adentras en un crecimiento, simplemente es como, es lo que Pues te toca ahí y entonces tú vas a seguir como heredando esa robot, ignorancia o un robot, un software, robot. ¿Cuántas personas están allá afuera? Digo, sin juicio. como hipnosis. Sí, como hipnotizados haciendo lo mismo todo el tiempo sin saber por qué lo hacen siquiera. Eh, y lo importante es salir y empezar a observar eso. O sea, no quiere decir que esté mal. Está bien y están en un modo de supervivencia. Hay que cuidar mucho no hacer juicios, ¿no? Y de hecho yo he estado en esa posición, pero no regresaría jamás a ella. En pura tibieza. Sí, porque y ahora ya me pregunto por qué hago lo que hago, por qué me gusta esto, por qué me gusta lo otro. Y ya puedo ser consciente de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y eso son herramientas que al final te dan sustento. Mira, el ser humano necesita certeza, siempre. Y toda esta información te la da. Te da certeza. ¿Para qué vienes aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo de vida? Yo tengo bien claro el mío, ahora. Antes no. ¿Y cómo puedes encontrar tú pues, en lo que te gusta, en lo que te apasiona? Pero si no trabajas con esto espiritualmente, puedes pensar que eso que te apasiona es imposible. O es solo para personas que fueron a la escuela. O es porque eso no a todos les va bien. Es difícil. Entonces, sí tienes que hacer un trabajo como para poder encontrarte a ti mismo, yo creo. Es que cuando hablamos del espíritu, hablamos del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la información. Y el alma pues, es la información del ser humano. En esa es la parte inconsciente, también llamada psique. Y es donde está guardado en nuestro inconsciente las memorias, nuestras reacciones inconscientes, muchas cosas que hacemos que ni siquiera nos damos cuenta que hacemos. Yo le pregunto a mis alumnos, a ver, ¿tú recuerdas antes de llegar aquí si el último semáforo que pasaste, te tocó en verde o te tocó en rojo? Nadie se acuerda si se pararon o fue siga. Entonces, ahí te das cuenta que hacemos cosas en automático, pero nuestro inconsciente todo el tiempo está actuando. Y hay muchas cosas que hacemos inconscientemente que no nos damos cuenta, no sabemos de dónde vienen, que nos lleva a resultados que a veces no queremos. Entonces, por eso es importante adentrarnos en ver esta información. Y no es tan difícil, Luzma. No es tan difícil. Sí, suena como muy elevado, ¿sabes? Como Sí, muy, pero no. pero ¿cómo se empieza? O sea, ¿quién busca una desprogramación? Cuando estás atravesando un momento, ¿de qué estilo? Como con la gente que llega a buscar una ayuda es generalmente porque están teniendo ciertos síntomas físicos y de ahí se desata como muchísima información o como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, mira, hay dos tipos de consulta, las más frecuentes por salud y la segunda es por repeticiones de cosas que están repitiendo en tu vida y que no te gustan. Pero no tengo tres Ciertos parejas patrones. y las tres me han golpeado o me han sido infieles y ahí es donde ya buscan ayuda, ¿no? Fíjate que yo al principio daba coaching ontológico Ajá. y era bien difícil convencer a la gente que fuera porque el ir a un curso de coaching ontológico es doloroso, o sea, te duele darte cuenta de tu informe, de cómo estás viviendo, etcétera. Y aquí en la bio no, aquí en la bio vienen porque les duele, o sea, es al revés y vienen buscando dejar al lado el dolor. Y eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Y esas son los dos tipos de consultas que ya es más frecuente, por un tema de enfermedad o de repetición de algo que no te gusta, que estás vivenciando y que no te gusta. Ok, entonces es un proceso largo No, porque como dijiste hace rato, tenemos muchísimos programas activados. Entonces a lo mejor vas por 3 que te están impidiendo avanzar en tu vida. No sé si tienes algún problema a nivel económico y piensas que nada más no puedes tú generar y te sientes incapaz, o a lo mejor traes un tema de salud también, que no, el tema en los huesos, o sea, y entonces una vez que te empiezas a dar cuenta de eso, obviamente tiene que ver cambio, tienes que empezar a ver modificaciones en tu vida. uh-huh. Y entonces sabes, como cuando vas a terapia, que tu terapeuta te ayuda a ver ese retrovisor, ese punto ciego que no estabas viendo, que una vez que lo ves es como este despertar de conciencia y decir que te cae este aha moment en algún momento y una vez que viste ese puntito ciego en el retrovisor, ya no te puedes hacer güey. Es correcto. Llámalo en una relación, llámalo en un patrón de conducta que tú tienes con tus hijos, X. Cuando despiertas ahí, ya no
como que se desactiva, literal. Sí, de hecho sí se desactiva y parece mágico, pero no lo es. O sea, al final se desactiva la reacción porque ya eres consciente. Pero mira, me encantó ese aha moment, me encantó. Voy a robar la frase, la verdad es que... No es mía, yo la escuché de Oprah Winfrey, creo, así como, Ok. pero se me queda grabado, que es como el, ajá, Sí, ya es me cayó como el 20. decimos vulgarmente, cayó el 20. Literal. O sea, es una frase más común. Sí. Pero sí, literal, es buscar ese momento en donde el cerebro... Mira, siempre detrás de los programas hay un lenguaje interno y ese lenguaje interno habla de un lenguaje ontológico que es exactamente lo que nos decimos a nosotros mismos. Y eso sucede en un tris. Y eso puede alterar tu comportamiento o la biología. Ujú. ¿Sí? Sí. Pero es eso. Por ejemplo, si yo te presto una lana y no me la pagas, yo a lo mejor no lo verbalizo, simplemente digo, no le vuelvo a prestar a ninguna mujer dinero. No lo digo, no lo verbalizo, me lo digo a mí mismo. Ya existe tu programa interno. Ahí está. Pasan 10 años y yo ya me convertí en una persona súper coda o no sé. Sí, sí, sí. eh, Cero generoso. y todo el mundo me pregunta por qué eres así y yo ya ni siquiera me acuerdo de la vez que tú no me pagaste ese dinero. Entonces, todos son códigos, son programas que se van generando en nuestra vida, pero hay que tomar en cuenta que hay historia heredada de nuestros ancestros, ¿eh? Que a través de la epigenética podemos conocer que esta información se hereda entre persona y persona con las generaciones, ¿no? Entonces, si el abuelo fue asaltado, le quitaron un rancho y sufrió mucho y después quizás se desvivió, pues resulta que acá nadie va a querer comprar un terreno o no tienen dinero porque eso representa que pueda haber un problema de tristeza, de depresión que lleve a ya no querer seguir aquí. No sé, o sea, hay que también analizar la historia familiar. O sea, aquí entra todo. Claro, pero una vez que analizas ese pasado, esa historia familiar, esos patrones repetidos, te digo, entonces te das cuenta, eres consciente de aquel pasado, pero ya para ahora tú entonces emprender tu nuevo... Te voy a contar una historia personal. Eh, yo tengo una tendencia desde muy niño, y lo digo sin ser presuncioso, de ayudar, siempre. Siempre estoy ayudando. Era como algo más fuerte que yo. Al grado, yo te puedo decir que a mi papá le regalé un coche, estando yo muy chico el día del padre, con un moño. Él nunca me compró uno, pero yo fui y le regalé uno. Eh, Mi familia, si alguien ocupaba algo, yo era el primero en estar ahí. Si era dinero, así tuviera. Bueno, te voy a contar una historia. Un día empeñé un carro, mi carro, para prestárselo a un familiar, a un hermano Ok, mío. y eso lo veías como síntomas muy lindos. Pero es que no te puedes poner en compasivos. riesgo para ayudar a otro. Eso. Entonces, o sea, no, Entonces, eso es tú un tendrías exceso. a hacer O sea, eso a ver, ¿tú como... harías eso? ¿Empeñarías Pues tu no, carro o sea, además como pagando intereses justo altísimos? no, porque dices, oye, yo no me voy a poner de tapete para que los otros No, alfombrarles espérame, la es que la además vida. yo ocupo mi carro para trabajar. O sea, ¿cómo yo voy a empeñar mi coche para prestarle el dinero a alguien? Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, no me pagaron, no me pagó. Entonces tuve que pagar la deuda. Pero yo me preguntaba, ¿por qué hago eso? esto? Ajá, ¿Por qué llego al punto de ponerme en riesgo por la familia? ajá. Entonces, si te contara cómo sucedió, Luzma, no quisiera hacer largo tu podcast, pero No, no, sí tenemos. sí, podemos Por hacerlo. favor. Bueno, yo ya me dedicaba a esto de la vida, o sea, ya estaba estudiando, ya estaba dando conferencias y me acuerdo que iba hacia mi casa, iba hacia la oficina y había tenido un problema igualito, pero tiempo después de lo del carro con mi hermano, un medio hermano mío. Y yo dije, universo, Dios mío, dime por qué me pasa esto, siempre confiando y dándolo todo, poniéndome en riesgo. ¿Por qué? Llego a mi oficina, estoy hablando de hace 4 o 5 años, ¿eh? Y estaba platicando yo con mi asistente y en eso me entró una llamada de mi mamá, llorando mi mamá, Luzma. Me dice, mijo, mi mamá había estado yendo a mis conferencias y seminarios. Entonces como que ahí estuvo ahí masticando, masticando, masticando. Y le cayó un 20. No, es que era un secreto que no me quería decir. Entonces como que dijo, no, ya, le tengo que decir porque ya vi cómo afectan los secretos en el árbol. Entonces me habla y me dice, tengo que decirte un secreto que nunca te he dicho. Y dije, ah, sí, pues dímelo. Y me dice, es que me cuelga. Le digo, ¿quieres que vaya? No, me cuelga.
Y me vuelve a hablar y me dice, sí, sí, ven. Entonces yo me voy manejando pensando, soy adoptado. O sea, como vi el tema, o sea, como lo vi a mi mamá, dije, soy adoptado, algo me va a decir grave. Llegué y me confiesa que mi papá, cuando se entera que ella está embarazada, le pide que aborte. Le dice, ¿sabes qué? No va a haber dinero. Fíjate en gusta el tema. Acabo de escuchar que va a haber recorte en la empresa donde trabajo y no va a haber dinero para mantener al niño que viene. Entonces nos tenemos que quedar con el que ya tenemos y tienes que abortar a ese. Y mi papá ya le había pasado algo con el hijo anterior. Ya mi mamá había perdido un bebé antes de mí. Entonces al menos de un año se embaraza, se llama hijo de reemplazo, que tenemos nuestra condición. O sea, yo soy hijo de reemplazo, vengo a reemplazar una niña que ya perdió a mi madre, ¿sí? Tiene su carga. Ya trae su propia carga. Sí, su propia carga, ¿no? Por ejemplo, ser segundón, tener puestos de segundo mando, que te busquen cuando terminan al novio. Oye, terminé con mi novio, ¿quieres salir conmigo? O sea, siempre haciéndola de segundo, ¿no? Trae esa carga. Y otra, que como fue niña, yo soy niño, también está esa carga de no logro cubrir lo que tú esperas de mí. Porque si mi mamá esperaba reemplazar a esa niña y yo salí niño, entonces no logro cubrir a las necesidades de nadie, las expectativas. En fin, ahí voy con ella, ella me confiesa esto del aborto y me dice, bueno, pero llorando. Y digo, ma, pero ¿por qué lloras? O sea, yo creo que mi nivel de conciencia, lo que había estudiado ya, pues no me permitía como lamentarme de eso. Yo no sentí Sí, es tristeza. como, ya dime la verdad para voltear la hoja. O sea, Y además mi papá murió diciendo que yo era su mejor hijo. Entonces yo la verdad sané con mi papá antes de morir y todo. Pero en ese momento mamá lloraba y le digo, ¿pero por qué lloras? ¿Dónde está la tristeza? Pues que te quiso abortar. Pero pues ¿qué tiene? O sea, no lo hizo. Al final vete al resultado. Pues yo te protegí esto y lo otro, pero bueno, está bien. Pero después tu papá decía que tú eras su mejor hijo. Le dije, ¿cómo no me voy a convertir en mi mejor hijo? Mi mejor hijo en papá. ¿Cómo no lo voy a hacer, mi hijo? No te entiendo. Pues claro, si no me convierto en su mejor hijo, me aborta. O sea, yo estaba obligado sí o sí a convertirme en el mejor hijo para que no me excluyeran del clan. Y no solo eso, me acabas de dar la respuesta de algo que yo me había preguntado en la mañana. ¿Por qué ayudo a la familia con dinero, préstamos, siempre apoyando, aunque me ponga en riesgo? ¿Por qué lo hago? Pues porque si no lo hago, me van a abortar de la familia. Y le dije, gracias mamá, me acabas de dar la respuesta que estaba buscando. Entonces ella efectuó una desprogramación en ti en ese Sí, momento. claro, me hizo que me cayeron 20, ¿no? Y ya entendí por qué hago esto. ¿Y de qué Estaba manera, guardado como entonces, esta secreto. información cambia Muy cómo cambias sencillo, a futuro? muy sencillo. Oye, tío, primo, Regrésame todo. ¿me puedes prestar una lana? ¿No? A ver, espera. No, es que ahí yo me senté en una sillita como esta y dije, ok, entonces ya no ayudó. Igual cuando descubrí por qué me dolía la espalda, porque cargaba cosas que no me correspondían y me sentía obligado a hacer cosas. A ver, entonces ya no ayudo. También me hice la misma pregunta. Y yo me contesté, si a mí eso me da vida, ¿por qué voy a dejar de hacer eso? Tiene que me darte da gusto vida. a ti, no porque te quieran los demás. Exactamente. Esa es la diferencia. La diferencia está en por qué lo vas a hacer. Para que te amen, para que no te excluyan, porque quieres, porque puedes, ¿por qué lo vas a hacer? Ya te lo empiezas a cuestionar. Yo antes no podía hacerme esa pregunta. Tienes que ayudar. Y no sabes. Oye, pero no tengo, empeña tu carro, tienes que ayudar, es tu hermano. Y lo haces de mal. Es un exceso. Ahí es donde nosotros vemos los problemas, en los excesos. En eso que volteas y dices, ¿cómo este hombre empeñó su coche si en ese trabaja para prestar el dinero a un hermano? Es un exceso. Ahí están los programas inconscientes. Claro, y entonces tu plática contigo mismo era, yo me estoy dando cuenta de que es un exceso, no es nada más porque me lo digan los Pero demás. empiezas a Y preguntar. no entiendo la respuesta. Exactamente. Ahí hay ¿Por qué hago algo que eso? explorar importante. Claro, Que una vez que le pones luz, ¡pum! claro. Y espérame, ahora ya me pueden hablar. Oye, ¿me ayudas? A ver, dame chance. ¿Puedo? Sí, sí tengo. Ok, ahora quiero. Sí quiero. Entonces ya lo haces desde otro punto. ¿Sí? Sí, desde Además, otro yo lugar. ahora ya doy, pero más regalo. O sea, yo doy lo que estoy dispuesto a perder. Claro. Sí. Digo, ¿estás consciente que a lo mejor no te pagan? Sí, sí estoy consciente. O bien, si es alguien desconocido, ya me amarro bien con un pagaré o algo y ya no, luego me ando haciendo la víctima. O sea, no, ya me hago responsable de lo que yo estoy decidiendo. Oye, bueno, entonces es que nuevamente es que todo es conciencia.
hacerte consciente. Claro, claro. Déjate cuento de mi primer libro relacionado con este tema, para que veas cómo actúan estos programas. Empiezo a escribir mi primer libro de biodesprogramación. Pues eso es lo que me estaba dedicando. Ese era el libro base. Lo interrumpo. Aborto de proyecto. También las personas que interrumpen los proyectos, los dejan a medias, es que traen memoria de aborto. O sea, ¿sí? como, de que memoria de que a ti trataron de abortar. Sí, o lo pensaron, Ajá. o hubo una enfermedad en tu mamá que le dijeron, híjole, lo puede perder, se puede interrumpir el embarazo. Entonces eso puede generar miedo a tu mami de perderte y puede llevar a que tú, si fue a los 3 meses, cada 3 años o cada 6, X, tú abortes los proyectos o no dures más de 3 meses en un proyecto y te salgas. Hay mucha gente que está así, modo robot, lo que yo te estoy diciendo, Y que no nunca sabe hacer por esa qué. pausa para cuestionar por qué. Es correcto, así es un programa. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice es interrumpí interrumpo este libro y digo, no, que estaba recién la pandemia y dije, va a terminar la pandemia y se va a ocupar un libro más de dinero porque vamos a entrar en crisis o va a haber una crisis. Entonces, ¿sabes qué? Voy a dejar este libro aquí de bio, que era mi esencia, y voy a escribir uno de abundancia y prosperidad. Entonces lo paro y empiezo a escribir uno de cómo, pues que las creencias limitantes sobre el dinero, proyectos, todo, ¿no? Que somos abundantes, que más bien deberíamos de buscar la prosperidad, que no es lo mismo. La prosperidad es la abundancia, tener mucho de algo, pero no necesariamente tiene que ser bueno. Y la prosperidad es hacer mucho con poco y que eso es lo que nos tiene que mover y bla, 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 ¿no? Termino mi libro, lo publico y después retomo el de bio. Pero fíjate, es exactamente mi nacimiento. Hago un libro de dinero. O sea, como aborto tú no puedes nacer hasta que no arreglemos el tema del dinero. Y yo lo hice inconsciente, pero es un reflejo. ¿Ya lo checas? 100%, ¿Sí? sí. Paro mi libro, que es mi esencia, es mi yo. Espérame, va a haber problemas de dinero. Sácate uno de abundancia. Lo saco, ya que está, ahora sí puedes nacer. ¿Cómo? Porque yo decía, ¿por qué fregados interrumpí mi libro que era de lo que yo hablo? Y te diste cuenta, o sea, espérate, estos 20 te fueron cayendo ya después, obviamente, después de lo que tu mamá te contó. Sí, ya había pasado tiempo, sí, claro. Y ya hay atascabos. O sea, yo ya tenía esta información, tenía esta, pero no la había unido. Entonces, yo ya había hecho lo de los libros, había hecho 2, pero no sabía por qué, nunca me lo cuestioné. Pero un día me sentí y dije, ¿por qué fregados paré el que era para mí? Y me lo entretuve. Dije, es que ese soy yo. Y es la interrupción por dinero. Entonces llego yo, saco un libro de dinero y eso te está dando información tuya. Por ejemplo, tú dime de tu primer libro que escribiste, ¿cómo fue? Y eso te puede hablar de cómo fue tu nacimiento, tu embarazo. Es que ahí está la información. Todo se proyecta. Nosotros estamos proyectando. Mira, la vida es la forma que tiene el alma de proyectarse. Entonces, si tú dices que no tengo información, ¿cómo no? La tienes enfrente. Ha habido civilizaciones que han estudiado muchísimos años el alma, que es algo intangible, no es algo que podamos medir, que saquemos y veamos qué hay adentro. O sea, no existe. Entonces, ha habido cientos de años estudiando el alma y hay civilizaciones que dicen que entre más aclaremos el alma, el inconsciente, nos encaminamos más hacia la salud. Pero la forma de ver el alma es verte a ti. Tú eres una manifestación de mi alma. ¿Sí me explico? Aquí el lugar donde estoy es una manifestación de mi alma, ¿sí? De mi estado de conciencia. ¿Correcto? Entonces no ocupo investigar tanto. Aquí está. Si tu alma está bien, va a estar bien a tu alrededor todo. Si tu alma no está bien, no va a estar bien a tu alrededor. Es lo que no comprendemos. Seguimos trabajando afuera cuando debemos de trabajar adentro. ¿Quieres que cambie algo afuera? Cámbialo adentro. Pero hay que buscarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, ok. No, pues ya todo me está quedando muy claro, lo cual me hace sentir paz. Por eso te quise poner el ejemplo, Luz. Sí, para que porque veas es muy cómo. diferente verlo. Ahora, igual iba a ser muy elemental lo que te voy a preguntar, pero este título de desprogramación, pues es lo mismo que a lo mejor yo he trabajado en mi terapia y mi terapeuta no es un desprogramador. Sí y no. ¿Por qué? Porque para mí la biodesprogramación es la madre de todas las terapias. Obviamente hay que mencionar al que da sustento a todo esto, que es el doctor Rick Hammer. Sí, pero él hablaba de las 5 leyes biológicas. Sí, y las enfermedades. Pero yo te puedo decir que sí. Yo
yo empecé estudiándolo a él. Y ahora, bueno, ya puedo tocar otros temas como este del libro, del nacimiento, ya puedo porque en consulta lo he ido desarrollando. Pero la base es él. Él es lo que nos dice, al menos en las enfermedades, él sienta las bases. Él no se mete en lo demás, solamente, ni siquiera en accidentes, ni fracturas, ni nada. Solamente en enfermedades. Pero nosotros hemos podido ampliar ese tema, pero hay que mencionarlo, ¿no? Ahora, no es lo mismo. Por ejemplo, un psicólogo te va a asistir cada 15 días. No tengo nada en contra de la psicología. Es un proceso que funciona como AA, como Que otros también procesos. en un proceso de terapia te das cuenta de cosas. De cosas, sí. Y en un momento en el que brota una Sí, pero si tú burbuja ves de un ese video mío, o sea, una terapia de psicología te dura 1 hora, 2 horas, ¿sí? Y si tú ves un video mío, es en un tris, o sea, punk, ¿sí? Ah, caray. Porque aprendemos a leer el síntoma o ver la información como te la estoy diciendo. Ok. Entonces, primera, para mí la biodesprogramación, con el sustento del Dr. Hammer, es la madre de todas las terapias porque va a la raíz. Y 2, ya en la consulta, en la terapia aplicada, a mí se me hace mucho más rápido y efectivo. O sea, no tengo que estar horas y es una consulta por síntoma. O sea, tú no vuelves a venir cada 15 días conmigo para tratar el mismo tema. Yo te entrego la información del por qué estás viviendo eso, tú la tomas y te la llevas. Ya lo que tú hagas con ella es tu responsabilidad, pero ya te la di. Si tú vuelves a venir conmigo y me dices, oye, Fernando, tengo dolor de cabeza, analizamos, vamos hasta tu árbol, tu madre, en embarazo, lo que sea. Te la entrego porque te hace sentido, te la llevas. Tú vienes la siguiente semana y me dices, oye, Fer, traigo dolor de cabeza. Bueno, evidentemente la información que busquemos va a salir la misma. ¿Qué sentido tiene darte otra consulta? Te puedo dar hipnosis, te puedo agregar una constelación ahí pequeña para sanar otra cosa, pero la de bio es una. Y además ahí te voy a entregar la información. ¿Sí? Y si tú trabajas esa información, no me gusta la palabra trabajar, pero si tú atiendes esa información, la trasciendes, el síntoma va a desaparecer. Sí o sí, 100 de 100. 100 de 100. Claro, puede haber un tema en que te hayas ido por otro lado, en donde encuentres a lo mejor un evento que no es precisamente el evento, o bien también pasa mucho cuando las personas no hacen cambios en su vida, que siguen aunque lo viviendo la saben, misma. siguen- ajá. ¿Sí? Yo pongo un ejemplo. Imagínate que te asaltan. Estás en un asalto, digo a mí, pues, para no. Tocamos madera los dos. Tocamos madera. Sí. Bueno, pues como no hay alrededor. Ok, no, aquí está, mira. Imagínate, se eleva la presión, el azúcar, empieza a latir más fuerte tu corazón, sudoración, se dilata la pupila, a lo mejor te haces el baño. Y todo, aunque tú no lo comprendamos de manera consciente, todo es perfecto lo que está pasando. Y si analizamos cada cosa que se altera, tiene que ver con el evento. Sudoración para regular la temperatura del cuerpo. ¿Sí? Porque tienes 2 opciones, o huyes o corres. Perdón, o huyes o atacas. O me congelo. Sí, pero bueno, en la congelación a lo mejor no va a haber sudoración. Ajá. ¿Sí? Claro, una respuesta es masculina y otra es femenina. Atacar es masculino, huir es femenino. Dependiendo la polaridad en la que tú estés, por eso también aquí es importante las polaridades. Ole. ¿Sí? Porque es lo que vas a hacer, si reaccionas huida o ataque. ¿Sí? Vamos a suponer, en las 2 vas a necesitar regular la temperatura del cuerpo porque se va a calentar. 2, se dilata la pupila para ver si la persona dispara. 3, si es que hay un arma, ¿no? 3, la respiración se acelera porque evidentemente vas a ocupar más oxígeno para todos los órganos que se distribuye a través de la sangre. 4, si te orinas, vas a orinar y bien oloroso porque además es marcar territorio. O sea, el azúcar va a subir porque necesitas energía para poderte defender o correr. O sea, todo es perfecto. Lo que no comprende la sociedad, no comprendemos como sociedad, es que vivimos con el asaltante. O sea, el asaltante acaba siendo tu jefe, tu marido, tu esposa, y te mantiene, sí, tu mente, porque puede ser estrés por no pagar los impuestos, por ejemplo. Y eso te puede mantener la presión arriba. El tener un amante, el miedo a que te cache tu marido, presión alta, azúcar alta. Sin duda. Y entonces no te das cuenta. Tienes 20 años con tu amante y tienes 20 años con la presión alta. Pero, ojo, y eso es, si no haces un cambio, va a seguir el síntoma y vas a seguir viviendo de la misma manera.
Por eso la sanación más depende del consultante. Nosotros no sanamos. Nosotros damos la información relacionada con el síntoma. Y como tú dices, esto no sustituye al médico. Hay que estar a la par de un médico siempre, porque es el que te va a checar niveles. Nosotros no checamos niveles. ¿Quién va a decir, oiga, va cada vez mejor? El médico. Yo nada más te voy a dar la parte emocional que está alterando tu psique y tu órgano. Wow. Y puede ser tu esposo. Y ahora dile a una persona, porque tampoco decimos qué tiene que hacer la Pero persona. qué grave eso. Perdón que te interrumpa, es que me quedé con la idea del amante. Espérate. Obviamente, cuando tú estás entrevistando al paciente y el paciente sabe, o sea, vamos, es un secreto, ¿no? Sí, Lo del no te lo amante es quiere un decir. secreto y obviamente no te lo quiere decir. Pero entonces ahí es donde tú tienes que ser muy astuto y decir, bueno, yo no sé si algo te está provocando, si estás teniendo un secreto, o sea, como que ya ahí tú tienes que ser como muy listo Sí, y el Luzma. paciente que recibe esa información decir, qué fuerte. Sí, es como una persona que va a comer en un restaurante y no dice que es alérgico a algo. Y después resulta que le hizo daño lo que comió, pero no te lo dijo. Y tú no lo sabías. Y bueno, ahí va a decir, no, pues qué mal el restaurante, me hizo alergia, lo que sea. A ver, aquí yo aclaro siempre esto. La consulta depende más del consultante, no del terapeuta. El terapeuta, ¿qué depende? Que haya estudiado, que sepa, que tenga experiencia y que esté ese día en condiciones y la intención amorosa. Yo manejo mucho eso con mis alumnos. No tiene que moverte, ya te pagaron, está bien, si quieres cobrar, porque para mí es importante cobrar. O sea, así pidas a cambio una bolsa de café o una cajita de galletas, pero tiene que haber un cambio, un intercambio. Claro. ¿Sí? Ya lo que tú cobres, si eres abusivo o quieres cobrar baratito, ya haces lo que tú quieras, ¿no? Pero tiene que haber esto para que la persona le tome valor, ¿sí? Ya lo tienes ahí. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es ayudarte por el simple hecho de ayudarte, porque yo siento satisfacción al hacer eso. Eso se llama amor, ¿sí? Cuando te das por la satisfacción que sientes al darte, no por lo que vas a recibir, ¿sí? Y yo me pongo mucho en esa posición, siempre. Ahora, no tomé al día siguiente, no me desvelé, no estoy cansado mentalmente, no me gustas tú como consultante, no es porque quiera quedar bien contigo o con tu hermana. O sea, ¿cuál es tu intención en la consulta? Es darte. Ok, ya lo tienes. Si tú estás en esa 100%, entonces ya todo depende del consultante. Y si no sale mucha información, es porque el consultante puede estarse bloqueando, ¿sí? O no te quiere decir información o está bloqueada. Y la consulta es perfecta, Luzma, porque quizá el consultante no está tan preparado para recibir información que lo puede llevar a deprimirse o a situaciones más severas o a enojarse o estar enojado con la vida. Sí tienes que tener mucho cuidado. Por eso la consulta no se persigue, no se busca. O sea, yo no ando por ahí en la calle que vi vitiligo y quieres saber por qué tienes vitiligos. Eso no, eso está prohibido. Para mis alumnos yo les digo eso, no hagan eso. El consultante tiene que buscar la consulta y te tienes que dejar, es como decir, a ver, ahí están todos los terapeutas, ¿cuál eliges? Yo resueno con ese. Y con el que resuena, es que aquí hablamos de almas, Luzma. Aquí las almas resuenan. Y la información que tú necesitas saber es la que esta alma tiene para darte. En su nivel, llamamos cantidad y calidad de información. ¿Sí me explico? Sí. Yo resueno contigo. Y no hay consulta mala. Si tú estás en condiciones, no hay consulta mala. Si tú estás entregado en el amor, no hay consulta mala. Es que salió poca información. Esa es la que tú estabas lista para recibir. Oye, y con tanta gente que has visto tú, que también, bueno, ha pasado con tantos alumnos y a tanta gente que le enseñas, ¿tú crees que hay, imagínate un ropero con muchos cajones, como que hay temas, hay temáticas, no hay nada nuevo? ¿O sí te sorprenden de repente casos? O sea, me refiero a qué nos duele a los seres humanos. ¿Por qué te buscan? O sea, hay... Cuando me pusiste así, me hiciste acordar de un caso. A ver, dime. Acabo de ir a Houston y Los Ángeles a dar conferencia. Por cierto, lleno, gracias a toda la gente que fue. Y llega una chava, una señora, antes de empezar, y me agarra del brazo y me jala. Y me dice, Fer, ayúdame. Quiero que veas mis pies. Y se sube el pantalón y me asomo a verle y estaba
con unas vendas y, y se veía que estaba supurando sangre. Las venas se veían mojadas de sangre. Y me dijo, y mi planta de los pies la traigo toda llagada y abierta. Y me dijo, y no sé por qué. ¿Cuándo empezaste? Le pregunté así en corto. Le dije, ahorita vamos a ver todos los temas que quieras, pero no, pues tal fecha. Y ella era mexicana, viviendo en Estados Unidos. No me acuerdo si fue Houston o Los Ángeles. Y me dice, y le digo, ¿sabes qué? Eso es de un ancestro tuyo que, que cruzó el desierto y que caminó por horas y se llagó los pies y tú eres doble de ella. No, no te puedo decir más, eso es lo que se me viene. Y empieza a llorar de una manera, Luzma. Me dice, mi abuelo se quedó sin zapatos. Y empezó a llorar. No. Te lo juro. Se quedó sin zapatos y caminó sin zapatos y empezó a llorar. Le dije, ¿a qué edad él cruzó? Y coincide exactamente a la edad que él empieza con las llagas. No, yo he visto cosas. Mira, te cuento otra. No, pues esa no es de No. Está fuertísima. Sí, está fuerte, pero es que ya aprendes a darte cuenta cómo funciona el cerebro humano y cómo tenemos desencadenantes. Aunque el programante esté con la abuela o el abuelo, tú tienes un desencadenante acá. O sea, la información no se va a perder. Es que la vida sigue. Mira, ahí yo me doy cuenta que no mueres. No mueres. A ver, te puedo contar un chorro de historias. Mira, imagínate que yo estoy. Ahorita te cuento la que te iba a decir de una chava de Toluca, amiga, ya ahora es amiga y estudió conmigo el diplomado y todo. Yo fui su mentor. Pero te cuento esta. Imagínate. Voy a una conferencia al Sheraton, aquí en El Ángel, en el Hotel Sheraton, y me salgo yo a fumar un cigarro. Y llega una persona y me dice, ¿me das un cigarro? Le digo, sí. Entonces yo estaba sacando uno para dárselo y me arranca el que traigo en la boca y me dice, yo quiero de este. Y empieza a fumar. Y yo dije, pues me está tirando la onda. Yo pensé, ¿no? O algo, porque pues está muy atrevido, ¿no? Sí. Y ya no la volví a ver, hasta mucho tiempo después nos coincidimos en una conferencia que di y nos volvimos a saludar y ya conocí a su novio, etcétera. Pero bueno, me vuelve a pasar en otro hotel, salgo a fumar y hasta una chava me dice, oye, para esto le pregunto a esta chava, ¿y a qué te dedicas? Me dice, soy maestra. Entonces me vuelve a pasar ahora en el Ángel, en el Holly, pero enfrente, en el Reforma, enfrente. Estaba dando yo una conferencia, me bajé a fumar. Llegó una chava y me dice, ¿me regalas un cigarro? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy maestra, pero de actuación. Qué padre. Me vuelve a pasar otra vez otro hotel, otra persona, otra Pero maestra. esa mujer no te quitó el cigarro de pizza. No, esta no. Esta nada más le compartí, fumamos y ya. Y me volvió a pasar que alguien afuera de un hotel me pidió un cigarro. Ajá. Entonces dije, este es un exceso. Lo que te decía de los excesos. Aquí hay maestra encerrada. Y empiezo a pensar, ¿dónde ¿Maestra está? cerrada? Encerrada. O sea, como decir gato encerrado. Aquí hay maestra encerrada, Algo ¿no? que algo que aprender. necesito saber. Me pongo a pensar y me acuerdo que mi papá, antes de mi mamá, anduvo con una pareja que era maestra. Y de hecho en la casa le llaman, no, es que la maestra, la mamá de las muchachas, la maestra. Entonces me cae el 20 y le hablo a mi media hermana. Oye, hermana, ¿qué pasó? Marcia se llama, por cierto, hermano, saludos. Hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se conocieron tu papá? Porque ¿a qué edad tenía mi papá? ¿Y cómo se conocieron? Me dijo, mira, no sé la edad, esa más bien tu mamá debe saber, pero lo que sí sé es que se conocieron afuera de un hotel. Y yo dije, puta madre, le pidió un cigarro, mi papá fumaba. Dije, le pidió un cigarro. Todo eso, sí, ¿no? ya voy con mi mamá y era la edad que yo tenía cuando se conoció con ella. Entonces, pues te digo, No manches. ¿Y fue Sí. su amante? no. O sea, sí vivieron juntos y todo, fueron pareja. Fueron pareja. Tuvieron 2 hijos y todos hijas hermosas, mis hermanas. Pero, y ahora ya nos llevamos. Duramos mucho sin conocernos, pero ahora nos llevamos. Otra, me voy a Europa, a Valencia, y doy una plática de bio en Valencia, España. Y ahí estando ahí me fui de vacaciones ya después, ¿no? A París y eso. Y me acuerdo que mi papá había ido y que vivió 3 meses en Europa. Mi papá, por su trabajo. Entonces le mando mensaje a mi mamá por WhatsApp, le digo, mamá, y eso fue ahora que ahora tengo 47, tenía 41, creo. Oye, mamá,
¿A qué edad se vino mi papá para Europa? Me dijo, tenía 41, lo que tú tienes ahora. Otro ciclo biológico memorizado. Entonces ahí te das cuenta cómo estamos repitiendo a nuestros padres, nuestros abuelos, inconscientemente, porque no todo está anotado. No todo está anotado en un libro. Sí, sobre todo las cosas que se repiten. Yo, por ejemplo, tengo nombres que se repiten. Digo, aquí hubo alguien importante con ese nombre, con mis ancestros. Tú lo puedes saber así. O sea, ya no lo dudo yo porque ya lo tengo comprobado. Pero pon tú entonces, esta información, la del hotel, no sé qué, cuando dices es que aquí hay maestra encerrada, ¿qué información te da eso? No. Porque hay ciertas... Ahí tú porque estás completamente despierto y dices aquí hay gato encerrado. Sí, ¿no? sí, hay cosas que valen la pena buscar y otras que no. ¿Cuáles son las que valen la pena buscar? Las que te están afectando y las que te están causando dolor repetitivamente. Todas tienen que ver algo con el árbol, pero no todas valen la pena. Hay cosas ociosas que no valen la pena. Por ejemplo, una vez una chava me dice, oye, ¿me puedes decir por qué tengo esta manchita en la mano? No, o sea, imagínate ponerme a buscar en la historia familiar por qué hay una mancha. Debe de haber una razón, pero es ocioso y además no te generan ningún daño. No, entonces no vale la pena. Yo no te daría consulta por eso. Te digo, hay cosas que me he dado cuenta sin esfuerzo. Pues yo no me pondría a hacerme una consulta para ver por qué las maestras están apareciendo en mi vida, ¿no? O sea, no haría una consulta por eso, pero ya se me vino, dije, le voy a hablar a mi hermana porque ya me acordé que su mamá era maestra. Y divertido. Oye, y dime una cosa, obviamente las adicciones son clarísimas que también son temática ancestral. Puede venir, sí. Puede venir algo de herencia, pero podemos activar nosotros aquí cosas también. Claro. Heridas. Por ejemplo, un tema de un abuso puede llevarme a mí a consumir alguna sustancia en exceso. O sea, y eso también lo que sí debemos de saber es que si no lo sanamos, hijos, nietos pueden, por memoria, caer en adicciones. Sí, eso sí. ¿Y qué tanto nosotros a través de nuestra propia sanación vamos a sanar generaciones? Digamos que el suicidio que se puede haber repetido en mi familia, por ejemplo. En la medida en el que yo haga conciencia y deje de mantenerlo un secreto, o de qué manera yo puedo salvar a las generaciones abajo de mí. Salvar entre comillas. Que no quede como secreto. Y platicándolo. Mira, el suicidio puede venir por dos razones, ¿no? Uno por memoria de alguien que se haya quitado la vida atrás a la misma edad. Por ejemplo, si alguien se quita la vida a los 47, yo al llegar a mi edad de 47 puedo empezar a tener pensamientos sin saber por qué. Hasta ahí vamos bien. Y no voy a saber por qué, pero los tengo. Y puedo llegar a la repetición inconscientemente, pero debe de haber siempre un desencadenante. El desencadenante para llegar a ese punto es el rechazo. ¿Sí? El rechazo. Y arriba, que normalmente, bueno, también podemos leer el cuerpo de la persona. Las personas delgadas, ¿sí? Tienen la herida de rechazo. Entonces, y podemos encontrar el rechazo desde el vientre materno, que tu mami haya pensado. Normalmente el rechazo se da con el progenitor del mismo sexo. Normalmente, no es regla. Mi madre, siendo yo mujer, pensó en no tenerme a los 4 meses porque mi papá era un desobligado, nos abandonó. Y ella al llegar a los 6, 12 años, pueden ser múltiplos o pueden ser derivados múltiplos de 10, por ejemplo, 16, 26, 36, ¿sí? Y ahí hay otro rechazo porque vivimos por estos ciclos biológicos memorizados como el cigarro de mi papá y la maestra. Llegas a esa edad, revives el rechazo y entonces se activa la memoria de yo no debería estar aquí. Y es cuando empiezan las personas a pensar en quitarse la vida. Ahora, Hammer dice, cuando la persona piensa en quitarse la vida, tiene 2 conflictos activos al mismo tiempo. Uno vivido en femenino y uno en masculino. De hecho, demuestra que hay 2 focos de Hammer en el cerebro donde se dañaron o hubo un daño cerebral que altera el comportamiento en cada hemisferio. ¿Hasta ahí vamos bien? Si el conflicto vivido, el masculino, está más fuerte, la persona sí va a lograr quitarse la vida en el intento. Si el conflicto femenino, o sea, ella vive más en femenino, está más grande, entonces ella lo va a intentar, pero no lo va a lograr. Va a fallar en el intento. ¿Sí? Pero esto sí tiene que ver con memorias, pero esas memorias tienen desencadenantes aquí, en tu vida personal. ¿Sí?
Entonces yo puedo llegar a la edad que mi papá se quitó la vida y puedo empezar a pensar. Y si yo me la quito, y si no estuviera aquí, ¿qué pasaría? Y empieza esta onda. Y si mi papá perdió su empleo o todo su dinero que tenía y yo pierdo mi empleo, ese es mi desencadenante. Y ahí es con lo que hay que tener cuidado. ¿Cómo es lo que sanamos? Siendo conscientes de lo que pasó. Y yo pienso, mi papá pudo haber optado por buscarse un empleo y yo como hijo no lo hubiera juzgado. Y entonces sano esa parte y la sano hacia abajo. Sé que mis hijos van a comprender que me quedé sin dinero. Sé que y sé que lo puedo volver a hacer. Y empiezas a darte cuenta otra manera. Es que cuando hay vida, se puede volver a decidir. Tú eres una extensión de tu vida, de tu mamá, de tu papá, yo también. Si ellos no tomaron una buena decisión, nosotros Podemos tomar. Exacto. La vida no termina con ellos. Mira, si yo estoy repitiendo a mi padre lo que te quería decir con esto, entonces quiere decir que mi papá, una parte de mi papá, yo todavía no nacía cuando andaba con la maestra. Entonces, en sus genes iba esta memoria y yo lo vivo como ciclo. Entonces, si la información en papá está dentro de mí, quiere decir que no ha muerto. Yo soy parte de él. Es una forma de verlo. Y mis hijos van a ser una parte de mí y de él. Y eso es lo que yo llamo la reencarnación. Entonces no morimos, Luzma. Trascendemos en nuestra propia generación. Porque ¿qué dice la reencarnación? Misma alma en otro cuerpo. ¿Sí? Ujú. Entonces hay alma, información de mi padre, de mi abuelo, en otro cuerpo. Entonces no murieron, viven en mí. Está bien fuerte lo que te estoy diciendo, porque y más, te puedo contar más repeticiones, ¿no? Y hacia abajo también mis hijos, lo que los haya heredado a través de la genética, más lo que ahorita estén aprendiendo viendo de mí, hay información que va a quedar en ellos, que se va a ir a los nietos, Ujú. que muchas cosas aprendieron de mí. Entonces no mueres, Luzma, no mueres. Morir es que se acabe la información. Ahí está la reencarnación. Otra alma, tu alma en otro cuerpo. Oye, ya para casi despedirnos, nosotros como seres vivientes en este momento, conscientes, tenemos una chamba que hacer. O sea, hay una cierta responsabilidad porque todos somos padres, somos hermanos, somos esposos, somos colegas y hay una forma de trascender nuestros miedos por medio de estas herramientas que tú nos estás presentando para ahora sí que no ir fregando al que sigue. Fregando en el sentido de tú no solucionar tus propios dolores o tus traumas o lo que vienes cargando para en serio entonces abrir nuevas brechas, nuevos caminos más sanos, más conscientes, más despiertos, ¿no crees? Sí. Mira, para mí, todas las personas estamos viviendo una experiencia. Unos por un camino con piedras, con lodo, espinas, difícil de pasar. Pero en ese camino hay aprendizaje. Nosotros decidimos tomar un camino pavimentado con plantas, árboles, Pero flores. es otro camino. Ajá, pero también estamos aprendiendo. Entonces el proceso de la otra persona, si decide ir por ese camino, es el que necesita para aprender. Y tenemos que respetar ese proceso, es divino, inalterable. Pero, y por eso esto no es que me pare yo arriba de un edificio y empiece a gritar, la biodesprogramación, estás enfermo de esto por esto. No funciona así, esto es de uno en uno. Y se acerca a quien ya está listo para recibir la información y empieza a aplicarlo. Y aquí lo padre es que es 100% aplicable. A ver, ¿tienes cáncer de seno? Sí, mira, Hammer dice que el cáncer de seno es cuando, aparte que conocer que las mamas son tejidos de protección, la persona se siente desprotegida. ¿Ok? Vamos buscando, antes de que te diagnosticaran cáncer de seno, ¿En qué momentos te sentiste desprotegida? me divorcié 6 meses antes. ¿Y te sentiste desprotegida? Sí. ¿Ok? Pues ahí lo encuentras. ¿Cómo lo trabajo? Pero aparte vas al doctor y usted tiene esto y poco tiempo de vida le queda, ya sabes. Y peor te Bueno, y luego llegas a la casa y la familia te quiere ayudar y te dice, mamá, ¿has pensado a quién le vas a dejar la casa? Pues para que dejes todo arreglado, mamá. No, ya sabes. Y en vez de ayudar, lo que no saben están detonando el síntoma. Entonces, y por eso la gente no dura. ¿Sí? Entonces, por te digo, a ver, aquí son procesos. Todos, mira, yo he tenido hermanos, un hermano tuve con cáncer de esófago
Yo le mandaba mis videos por WhatsApp. Él sabía lo que se dedicaba. Nunca me preguntó, murió. No te buscó. Y yo respeto. Pues, o sea, es lo que yo te digo. O sea, sí. el yo ir al hospital con él y decirle, hey, hermano, vengo a salvarte. Y porque tampoco es así. Nosotros no salvamos a nadie. En la medida que él muera, yo me voy a sentir culpable de que murió porque no lo pude salvar. Claro. Pero es que eso no depende de mí. Eso depende de él. Es su experiencia aquí. Y yo tengo que respetarla. Está bien fuerte. Y además ahí dejas ego, Ok, dejas de entonces, yo soy el salvador del planeta. Obviamente, pero entonces cada uno de nosotros somos responsables y podemos saber, por lo menos tener la información de que podemos estar mejor y hay que buscar cada quien sus recursos, si ese es su llamado. Pues Sí, además, ¿sabes yo qué? sí creo que todos queremos estar mejor y cada uno de donde estamos podemos vivir todavía aún más plenamente. Claro, Luzma. A ver, siempre se puede estar mejor. Y otra cosa, a ver, todos los sistemas de salud de todas las partes del mundo, bueno, habrá países que no, están colapsados. No hay dinero que alcance, no hay medicinas que alcance para todos. Nos están obligando inconscientemente a tomar responsabilidad de nuestro estado emocional y físico. Hacer ejercicio, comer bien. No basta eso también. Está la parte emocional. Hay gente que juega fútbol profesionalmente y en el partido se infarta. O sea, eso no es garantía porque está la parte emocional. Sí ayuda, pero tenemos que atender la parte emocional, sin lugar a dudas, para vivir mejor. Y no solo eso, Luzma, ¿qué le vas a dejar de ejemplo a tus hijos? También. Porque la información que tú dejes, a ver, estás preocupado por dejarles dinero, una casa, un coche, un esto, pero ¿y la información? Pero la información, eso para mí es lo más importante, de la información que... Y esa información es a través de nuestro ejemplo. Muchos a través de nuestro Sí, ejemplo. puede ser tu vida haber sido... Mira, yo le puse a mis hijos a dos de ellos nombres que yo llevo, ¿no? Yo soy Juan Fernando. A uno le puse Juan, y al otro le puse Fer y otro nombre, ¿no? Juan Pablo y otro José Fer. Y yo cuando leí esto empecé a estudiar hace ya algo de años. Sabías que no Dije, era correcto. ya les rompí toda la torre a mis hijos. Pero luego analicé y dije, a ver, yo no tuve ni abusos, o sea, no tuve, ni fui adicto a ninguna sustancia. Sí era relajiento, ¿no? Pero llevaba una vida sana. Y entonces, pues ya ahí entendí que no estaba tan mal. Pero aún hubiera estado mala mi información de todo lo que viví. Y mientras tenga vida lo puedo reparar, puedo cambiar esa información. ¿Cómo sería ahora si ellos ya no es el gen que tú dejas, ¿no? Con el ejemplo, lo que sí dices. Exactamente con el ejemplo. Viendo un papá bien, estás dejando una buena herencia de información. Qué bonito. Y eso hace, mira, mis hijos, mi papá nos pegaba. Claro que a la edad de mis hijos ya nos hubiéramos, entre nosotros ya nos habíamos aventado hasta sillas y, ¿sabes? Peleas. Y yo a mis hijos en casa jamás les he pegado y ellos nunca se han pegado entre sí. Y te digo algo, nunca se enferman. O sea, hasta esos son niños sanos. Y es ahí donde te preocupas, que yo sé que si yo les pegara ya hubiera gripas, tos, que sentirte atacado, agredido, dolores de cabeza. Y hasta cierto punto, mis hijos son sanos. O sea, y no pasan accidentes. Porque eso también lo vemos emocionalmente, ¿no? Yo dejé de torcerme los tobillos cuando dejé de dudar si iba o no iba a los lugares y simplemente ahora decido, quiero ir, voy. Y no lo dudes Y o no lo si estés quiero ir, no pensando. voy, punto. Y yo me torcía los pies a cada rato. Entonces, porque era voy y luego me torcía. La gente no se da cuenta de eso. Pues yo no sé, yo no sabía si divorciarme, si no divorciarme, pero me rompí los dos pies. Ah, bueno, ahí está. Exactamente. Te lo juro. Sí, y debió de haber pasado en ese lapso. Ajá. Y es ahí donde yo digo que la información de Cameron se comprueba. No es nada más porque se le ocurrió. No. Está comprobado. Dudas en la dirección, en los pies, fracturas, golpes o te tuerces el tobillo. Dejé de hacer eso y dejé de torcerme. Sí, mis hijos no se caen, no se golpean la cabeza. O sea, no tienen accidentes casi, pero también no tienen eventos traumáticos que muchas veces nosotros como papás los generamos, ¿no? Qué bárbaro, Fer. No manches, qué interesante. Que ha sido una gozadera tenerte aquí, platicar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Por favor, dinos. Mira, yo estoy en Fernando Sánchez Bio Ajá. en todas las redes, ¿no? También está mi página web, Ok. fernandosanchez.mx. Va. Y Bio, estoy en Instagram, TikTok y YouTube, son las principales. Maravilloso. Ay, Fer, gracias. ¿Hay algo que te gustaría decirle a la cámara, a toda la gente que nos está viendo? Algo que quizá dices, ay, ¿cómo no dije esta información? O ¿cómo no dije este mensaje? O algo con lo que te quedes con ganas de compartir.
que sea algo así como muy contundente para el público que nos está viendo? Bueno, mira, primero, no sé si quieres que le regale una promoción o algo así, si quieren. Ah, qué bonito. ¿Promoción de qué tipo? Bueno, mira, yo tengo un plan de estudio de mi instituto, es virtual y 100% online. Ah, qué bien. Y estamos pensando agregar, ya tenemos a través de mi fundación, Ajá. ayudamos a los alumnos con el 20% de beca Ok. y damos un 10% como promoción. Pero yo acabo de hablar a mi oficina y todos los que manden mensaje con el nombre de Luzma, Ok. con un código de descuento, podemos darle un descuento adicional. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Bueno, esa es Perfecto. una. Dos, ¿qué te puedo decir para cerrar el tema? Que la información está ahí para que la gente la vea y se dé cuenta. Podemos vivir en la ceguera, no pasa nada, no nos vamos a morir. Inclusive sabiendo esta información vamos a morir. Pero yo creo que podemos, en lo que vivimos, vivir mejor. Y eso es lo que yo creo que es lo importante. Yo creo que no voy a ser eterno por saber esta información, Claro. pero sí creo que voy a vivir mejor, más sano y mis hijos van a estar mejor también. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Un No, placer. no, al contrario. Gracias. Y oigan, gracias a ustedes también por ser parte testigos y que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Te pido que la compartas, que te suscribas, porque luego mucha gente que está viendo el contenido y no está suscrito todavía. Y también pícale a la campanita para que te llegue cada semana el contenido que estamos creando para ti. Nuevamente te agradezco y me quiere robar otra vez el micrófono. Te lo cedo, por favor, Fernando. Es que quiero compartirte que tengo más de 2,600 videos en YouTube. Ah, ¿Sí? buenazo. Y viene por síntoma. Entonces no necesitas pagarme nada. Ole, Está gratis. esa es tu Pero ojo, aportación muy sí. grande que haces. Déjame decirte que si lo pones ahí estoy medio baneado. O sea, Ah, YouTube lo tiene bloqueado. Búsquenlo en Google. ok. Puedes poner Fernando Sánchez hígado, Fernando Sánchez gripa, Fernando Sánchez dolor de cabeza en Google. Ok. Y te van a aparecer los videos ahí que los puedes ver de manera gratuita. Y Google no te puede puedes quitar esos videos. No, Ah. al menos no estoy baneado en Google, Ok. estoy baneado en YouTube. Es del mismo dueño de la empresa, pero es del mismo grupo. Pero mientras se dan cuenta, pues hay que buscarlos ahí. Y puedes sanar a través de tomar conciencia viendo estos videos y es gratis. Va. ¿Sale? Uy, Muchas gracias. Gran regalo. Órale. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti, Luz. Gracias y nos vemos en el próximo episodio en Caminos con Luz. Gracias. Sí.